La vida del padre Rafael García Herreros es un verdadero ejemplo y testimonio de vida para todos quienes hemos emprendido este caminar vocacional en la provincia audista Minuto de Dios de la Congregación de Jesús y María, pero también para los estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, específicamente en Cátedra Minuto de Dios. Se nos ha invitado a través de los cuentos del padre Rafael a descubrir los valores que están inmersos en algunas historias. La primera de las historias es la de Doña Amelia y Clovis, quienes luego de fallecer llegan al cielo y son de alguna manera recibidas por San Pedro. Pero hay una diferencia en torno a estas dos personalidades. Doña Amelia es una mujer muy adinerada de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, de donde es originario el padre Rafael García Herreros, y Clovis es una mujer humilde, trabajadora, y que siempre inclusive ayudaba a los pobres que tenían muchos menos recursos que los que ella poseía. Cuando llegan al cielo, de alguna manera, Doña Amelia es recibida de manera mucho más festiva que lo que es la misma Clovis, lo que causa extrañeza en esta segunda persona de este cuento. Y lo que pudiéramos destacar, como fue la explicación que San Pedro le da a Clovis, es que es muy raro ver que un rico entre al reino de los cielos, y por eso la bienvenida a Doña Amelia fue con bombos y platillos, fue con todos los coros celestiales dándole la bienvenida. Fue el propio San José, la propia María y el propio Jesucristo quienes le daban la bienvenida a esa nueva Jerusalén. ¿Y el por qué? El por qué se nos explica que Doña Amelia en su vida supo entender con humildad que de la caridad tenía que vivir el hombre. Doña Amelia supo entregar sus riquezas a los más necesitados y supo de alguna manera dejar de lado sus propios intereses, siempre estando pendientes de ayudar a los más necesitados. La historia de Doña Josefina, diría yo que es una historia que nos presenta más bien los antivalores que debemos dejar como cristianos: la arrogancia y la soberbia. Doña Josefina es una mujer muy adinerada, llena de una cantidad de bienes incontables, y que los bienes que iban como pasando de moda o que iban saliendo de uso iban siendo guardados en una habitación en donde iban siendo dejados en el olvido y por lo tanto iban perdiéndose. Por ningún momento pasaba ni por la cabeza de Doña Josefina ni por el corazón de Doña Josefina que estos bienes pudieran ser entregados a las personas más necesitadas. Al tener un diálogo bastante confrontativo con su persona de servicio, al regalarle una chaqueta que estaba sumamente vieja, que estaba sumamente dañada, de alguna manera ella se siente insultada porque esta persona que trabajaba en su casa no quería recibir este obsequio que ella le estaba dando, y al contrario se sembraban en su corazón una cantidad de sentimientos que iban reforzando su arrogancia y su soberbia. Todos estos antivalores que en el mundo de hoy están siendo los que están generando las guerras, están generando las divisiones, están generando la desigualdad social. La enseñanza como tal que el padre Rafael nos deja en esta historia, en particular de Doña Josefina y el baúl de todos los elementos viejos, es entender de qué manera podemos nosotros entregar también no lo que nos sobra, sino lo que está allí, lo que más nos gusta, entregarlo a esas personas que tanto lo necesitan. Y la tercera de las historias es sumamente hermosa, nos lleva a la vida de un pescador, en la que todos los días su faena era encontrar pescado para poder venderlo y poder de alguna manera llevar el sustento hasta sus hogares. Sin embargo, llega un momento de la vida en el que nos ponemos a pensar: ¿qué va a pasar de mi vida? ¿Es esto todo lo que voy a hacer en mi vida? Y comenzamos a escudriñar en búsqueda de una felicidad. Supuestamente para este pescador, el pescar cierta especie, él había identificado que tal vez ese pescado, en las entrañas de ese pescado estaba su felicidad. Pues al llegar a la orilla con ese tan ansiado espécimen del mar, se consigue
con un llamado de auxilio, con un llamado de ayuda de una persona moribunda, de una persona enferma que necesitaba en ese momento eso que él tenía, que necesitaba ese pescado, que necesitaba de ese alimento para poder levantarse. Él no vaciló en entregárselo, y al entregar el pescado a esta familia que lo necesitaba, salió con algo en el corazón que él no sabía explicar, pero él lo atribuía a haber tocado únicamente el pescado. Al día siguiente vuelve a pescar, y esta persona que le había ayudado el día anterior lo aborda y le dice que no era ningún pescado, que no era ningún aceite, que no era ninguna entraña ni siquiera de ninguna de las especies que había pescado la que lo iba a hacer feliz y la que lo había hecho feliz, sino lo que estaba en su corazón: el amor, la bondad, la solidaridad, la caridad. Estas tres historias que el padre Rafael nos regala en sus cuentos nos hablan de vivir caritativamente en torno al hermano, y en una época en la que estamos hablando de la misericordia, a propósito de estar viviendo la Pascua y la alegría de la resurrección, nos acordamos de eso, de vivir en torno a la misericordia, de vivir en torno a dar mi corazón al hermano, a darle de lo que tengo, a dar de lo que él necesita. Así sea un abrazo. Cuando pensamos que un abrazo es muy pequeño para ayudar a alguien, pues un abrazo viene a convertirse en el regalo más maravilloso para esas personas que están a nuestro alrededor.